Bueno, nosotros Hola, habíamos... profe. Sí, te escucho, buenas tardes. No, era para saludarla nomás, profe, y para Ah, decirle que por mi parte no hay preguntas. Gracias. bueno, gracias. Nosotros habíamos comenzado... Buenas tardes, Florencia. Sí, Disculpe, yo tengo unas preguntas sobre el parcial, sobre la corrección del aula. sí, decime, hacémelas, te escucho. Me acuerdo que la clase antes del parcial había dicho que el año pasado hubieron problemas y que se podían resolver, digamos, si quedaban dudas. Acá estoy viendo mi revisión. No sé si Ujú. prefiere que se las pase después o las digo ahora. Si me las querés pasar después, no hay problema. O si no, si es una consulta que puede servir a todos, tampoco hay problema. Como quieras. Si quiere le mando un mail con las dos consultas, son de dos preguntas. Listo, Bueno, envíame el mail y yo miro. No hay ¿hay que estar en el problema. aula? ¿Cómo? ¿Hay que estar en el aula? Sí, 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 podés mandarme ese mail. Perfecto, gracias, profe. Eh, yo lo que le quería dar era un poco de tranquilidad respecto a un problema en los prácticos. Me comentó el profesor de la media que estaban con cierta inquietud respecto de la solución de un ejercicio de política de crédito, que parece que la solución fue resuelta de una manera y en clase la hemos visto de otra. El Era el problema, del costo de aceptar y de rechazar. exactamente. Quédense tranquilos porque tal como yo lo aclaré en clase, cuando el análisis es para una determinada persona, no como política, sino el otorgamiento o no de un crédito a una determinada persona, eso es costo de aceptar, costo de rechazar. Sí, así era la Así que consigna. el que lo hizo por esa vía está muy, pero muy bien. La otra es otro enfoque que también si lo trataron de esa manera, lógicamente también se va a considerar como correcto. Pero en realidad el enfoque que fue dado en la solución, desde mi punto de vista, corresponde a una política, no al otorgamiento a un determinado cliente, porque en última entiendo que lo que uno podría llegar a hacer respecto a un cliente si no quiere trabajar con costo de aceptar y costo de rechazar, es trabajar con un flujo de fondos para ese cliente y hacer la evaluación como si se evaluara un flujo de fondos. Así que quédense tranquilos porque el que lo hizo como costo de aceptar y costo de rechazar está bien resuelto. ¿Estamos? Bueno, esa era la tranquilidad que les quería dar porque me comentó de la manera que hubieron varias consultas al respecto. Bueno, retomando lo que habíamos iniciado la clase previas al parcial. ¿Se acuerda que nosotros habíamos dado antes lo que era inversiones y habíamos iniciado con el lado opuesto a la inversión, que es el financiamiento? Habíamos hablado de las distintas fuentes de financiamiento, habíamos hablado del costo del endeudamiento. Respecto de esos temas, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerme, algo que no les haya quedado claro? Me interesa sobremanera la determinación de los costos, porque por ahí hablar de la clasificación de las fuentes, en cualquier libro lo van a ver, pero se acuerdan que hicimos aclaración respecto de cómo trabajar con el costo del endeudamiento, trabajamos inclusive con algún ejemplo, eh, trabajando no con tasa efectiva, sino con la tasa de costo financiero total, ¿se acuerdan? Y a eso recién le aplicábamos el efecto impositivo. ¿Eso quedó bien claro? Miren que el que calla otorga, ¿eh? O sea, si nadie dice que no entendió, yo considero que todos entendieron bien. Bueno, después habíamos comenzado a ver el costo de las acciones ordinarias. ¿Se acuerdan de qué se trataba el primer método de determinación del costo de las acciones ordinarias?
¿Vieron algo de eso o no tuvieron tiempo de mirarlo todavía? ¿Me están escuchando o no? Sí, se Yo escuchó la perfecto. verdad no tuve tiempo, profe, de mirar nada de eso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a avanzar y les pido que en la próxima clase, que va a ser la del lunes, si quedó algo que no entiendan, me lo preguntan. ¿Estamos? Yo considero que todavía no lo vieron o sea, en su momento aparentemente habían entendido. Pero por cualquier cosa, el lunes me preguntan lo que no quedó claro una vez que lo hayan leído nuevamente. Yo les había comentado que para la determinación del costo de las acciones ordinarias había distintos métodos. Uno de esos métodos, que fue el que vimos la clase pasada, tenía en cuenta, se basaba en un flujo de fondos descontados, pero básicamente basado en los dividendos futuros esperados de esas acciones ordinarias. Habíamos aclarado que esos dividendos futuros esperados eran los dividendos que el accionista, digamos, o que la empresa esperaba distribuir en las condiciones actuales, lo cual significaba sin incluir los nuevos proyectos que estaba evaluando. También habíamos dicho que se podían considerar que los dividendos iban a ser constantes, como también podrían ser crecientes, y en ambos casos vimos que las fórmulas para la determinación del costo de las acciones provenía del valor de una renta perpetua, o constante o en progresión geométrica. Muy bien, ahora yo voy a continuar con los otros métodos. Esperen un minuto, voy a abrir. Un minutito, que tengo que abrir las filminas. Esta creo que es. Entonces voy a compartirlo con ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver la pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Esto es lo que vimos en la clase pasada, el método del flujo efectivo descontado. ¿Se acuerdan que K sub S era el costo de las acciones ordinarias? Cuando se consideraban dividendos constantes, se dividían los dividendos futuros esperados, dividido el precio de colocación en el mercado de las acciones neta de gastos. ¿Por qué neta de gastos? Porque toda emisión de acciones tiene gastos, no solo por la misma emisión, sino por su venta en el mercado. Si se consideraban los dividendos crecientes, variables en progresión geométrica, la tasa de costo surgía de dividir el primer dividendo futuro esperado. ¿Se acuerdan que cuando había una renta perpetua en progresión geométrica, las cuotas eran distintas, iban creciendo? Entonces, acá, ¿qué cuota vamos a tomar? O sea, ¿qué dividendo vamos a tomar? El primer dividendo futuro esperado, dividido el precio neto de colocación en el mercado más G. Y G era la tasa de crecimiento que iban a tener esos dividendos. ¿Se acuerdan que en nuestra fórmula de
valor actual de una renta perpetua en progresión geométrica, nosotros teníamos la letra Q, que era el 1, era igual a 1 más la tasa de variación. Y con Q nosotros multiplicábamos cada cuota para obtener la siguiente. Bueno, G sería Q menos 1, o sea, G sería directamente la tasa de variación. Eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer es ver otra forma de determinar el costo de las acciones ordinarias, y este método se llama costo asignado por precio de mercado. Entonces, desde ya les digo, este método no se utiliza en nuestro país, es bastante complicado porque se necesita información de la relación del comportamiento, digamos, o la visión que se tiene de la empresa dentro del mercado. O sea, hay información que todavía al no estar tan desarrollado el mercado de capitales en nuestro país, se complica obtenerla. Entonces, esa tasa de costo de las acciones ordinarias es igual a la tasa de rendimiento libre de riesgo. ¿Ustedes saben lo que es una tasa libre de riesgo? Tasa de rendimiento libre de riesgo. A ver, ¿alguien? Puede ser la que más tiene probable que podés que ganar. aumente perdón. A ver, ¿Puede ser que tenga en cuenta el aumento de la inflación? no, vamos a suponer que no hay inflación. Dejemos la inflación de lado. Una Es lo más tasa, probable que vos podés ganar en un mercado, o sea, ¿cómo es? El rendimiento más probable, sin riesgo. sin riesgo. O sea, el tema es el siguiente. Ustedes saben que cuanto mayor es el riesgo, mayor es la tasa de rendimiento que uno requiere de un proyecto o de cualquier tipo de inversión. Hay países donde el riesgo es bajo y países donde el riesgo es alto. Y no solo depende de la inflación, sino también depende de las políticas del país, del tipo de gobierno, o sea, de un montón de situaciones. Entonces, en general, se considera tasa o se toma como tasa libre de riesgo a la tasa que paga el gobierno de Estados Unidos por sus bonos, digamos. ¿Por qué? Porque se considera en principio que no hay riesgo si uno invierte en ese tipo de bonos. ¿Estamos? O sea, tasa libre de riesgo, o sea, riesgo tirando a cero. ¿Está? A eso se llama tasa de riesgo. Vuelvo a mi filmina. Después dice, prima de riesgo de mercado. Una prima de riesgo de mercado, es decir, a esa tasa libre de riesgo le sumamos un valor por el riesgo del mercado en el cual la empresa va a llevar a cabo su actividad o su proyecto. Y después, aguárdenme que estoy ingresando. Fíjense que en nuestra fórmula la prima de riesgos de mercado es el segundo término, PR sub M. Y por último tenemos un coeficiente beta. ¿Qué es el coeficiente beta? La relación del riesgo, digamos, de la empresa respecto al mercado. O sea, la sensibilidad que tiene el rendimiento de la empresa o del activo en el que va a invertir de acuerdo a los movimientos que sufre el mercado. Porque a lo mejor el mercado tiene un determinado riesgo respecto a otros mercados de otro país, supónganse. O sea, nosotros estamos tomando una tasa libre de riesgo en una inversión que va a ser en nuestro país. El mercado de nuestro país tiene un determinado riesgo, pero a su vez, nuestra empresa dentro del mercado puede tener el mismo riesgo del mercado, en cuyo caso el beta sería cero. ¿Por qué? Porque no la afectaría, pero también puede ocurrir lo contrario, que cualquier movimiento del mercado la afecte a nuestra empresa en mayor magnitud que la media del mercado, digamos. Entonces se le agrega ese factor beta. Y justamente es ese factor beta el que es complicado de determinar, y por eso es que este método para calcular el costo de las acciones ordinarias por ahí no es muy aplicado en nuestro país.
¿Está claro entonces? Fíjense, tasa libre de riesgo, prima de riesgo de mercado y la beta que sería el riesgo de la empresa. ¿Está? ¿Me van entendiendo hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Después tenemos otro método que se llama riesgos inherentes e intereses de deudas de largo plazo. ¿Qué significa este método? Que vamos a tomar la tasa que cobran las deudas de largo plazo. ¿Por qué las deudas de largo plazo? Porque una inversión que hace un accionista es una inversión de largo plazo, más una prima por riesgo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el accionista arriesga más invirtiendo en una empresa que el acreedor que le presta dinero a la empresa. Entonces, siempre la tasa de costo de las acciones ordinarias debe ser mayor a la tasa del endeudamiento por ese riesgo asumido por el accionista. Entonces, este método, digamos, toma en cuenta los dos elementos, el costo del endeudamiento de largo plazo más una prima por el riesgo asumido por el accionista. ¿Está claro entonces hasta acá? Profe, le consulto algo. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí te ¿Cómo dijo escucho. que se llama el método anterior? Acá te lo pongo. El método anterior, Quiero costo saber así. si Sí. es lo mismo que hablar del modelo de evaluación de activo de capital. Porque así. Sí, también podría ser. Ah, sí. No, le pregunto porque estaba viendo en la bibliografía nada más. Al verlo no está indicado de la misma forma, solo por eso, para saber que estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que, o sea, a lo mejor en una bibliografía o en otra cambia el nombre. Acá el nombre que yo tomé, digamos, y es el que se lo conoce, es el KPM. Sí, está la sigla, por eso le pregunté. ¿Está? Sí, sí, Gracias. sí. Profe, eso que Sí. usted acaba de explicar de que, por ejemplo, el accionista requiere más rentabilidad, digamos, de la inversión. Sí. Es por eso que a la hora de hacer el flujo neto de fondos de la inversión total, se hace a la tasa de mercado que suele ser menor que la que requiere el inversionista a la hora de hacer la inversión propia. Exactamente, porque cuando haces desde el punto de vista de la inversión total, lo que estás tratando de determinar es si la inversión en sí misma es rentable, no te interesa cómo la estás por financiar. En cambio, Claro. ya cuando lo haces desde el punto de vista del accionista, ahí entra a jugar lo que el accionista quiere, y el accionista quiere más que un endeudamiento, por ejemplo. Claro, entiendo, gracias. ¿Está? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, una vez que hemos visto el costo de las acciones ordinarias, vamos a pasar ahora al costo de las acciones preferidas. Por ahora vamos a bajar la pantalla. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre las acciones ordinarias y las acciones preferidas? Que también lo vimos en las clases anteriores, pero que ustedes en teoría deberían saberlo por lo visto en derecho y por ahí en contabilidad. Las ordinarias eran los que son poseedores de la empresa, digamos, porque tienen voz y voto, y Sí. las preferidas no, digamos. Exacto. Ahora, hago otra Preferencia pregunta. de dividendos, ¿Qué significa eso? que las preferidas suelen tener una garantía, digamos, o sea, como en los dividendos es como que se le asegura un dividendo, por ejemplo, a las acciones preferidas sobre las ordinarias. Que se le asegura un dividendo. ¿Sobre qué valor se calcula ese dividendo? Son las utilidades irrealizables. Se van a distribuir si tenemos utilidades líquidas y realizadas o utilidades acumuladas, resultados no asignados de ejercicio anterior. O sea, mientras haya ganancia del ejercicio o del ejercicio anterior, el accionista preferido va a cobrar. Ahora, ¿cómo se va a calcular ese dividendo? ¿Va a ser un porcentaje de las Ordinaria. utilidades? ¿Cómo?
no es que se neteaba, profe, las acciones ordinarias del resultado, digamos. ¿Qué significa eso que se neteaba? Perdón, no entiendo. Profe, ¿puede ser un porcentaje de la misma acción? O sea, que ya la acción ya trae el porcentaje establecido, digamos, del cual se va a aplicar sobre esos resultados. La acción trae el A ver, Profe, ¿puede ser un porcentaje sobre el valor nominal de la acción? sí, esa es la respuesta. Los accionistas preferidos lo que tienen garantizado, siempre y cuando haya utilidades del ejercicio o de ejercicios anteriores, es un porcentaje que se aplica al valor nominal de la acción. No es un porcentaje de las utilidades. Es decir, si hay 100.000 pesos para distribuir y la acción preferida tiene un 1% de utilidad sobre su valor nominal, no significa que va a ser el 1% de las utilidades distribuidas. Se le va a pagar el 1% de su valor nominal. Lógicamente, en épocas inflacionarias se debe establecer algún tipo de cláusula de ajuste porque de lo contrario nadie invertiría en acciones preferidas. ¿Estamos? Pero siempre es un porcentaje de ese valor, es un porcentaje fijo. En cambio, y se le debe pagar, o sea, en la medida que haya utilidades, se le debe pagar. No ocurre lo mismo con el accionista ordinario. El accionista ordinario, si se le distribuyen dividendos en efectivo, se determinan como un porcentaje de las utilidades líquidas realizadas. Lógicamente, primero se distribuye a los preferidos y después de lo que queda se distribuirá a los ordinarios, siempre y cuando no se apruebe la retención de esas utilidades para invertirlos dentro de la misma empresa. Eso lo vemos después en el último punto de esta unidad. ¿Está claro esto? Ahora les voy a hacer una pregunta y voy a ver si realmente quedó claro o no. ¿Qué diferencia, si es que existe, hay entre un acreedor y un accionista ordinario? Perdón, un accionista preferido, no ordinario. Entre un acreedor que me prestó dinero con intereses y el accionista preferido. El acreedor tiene asegurado esa devolución de intereses, digamos. Y el preferido tiene la posibilidad de que si no hay ganancias en ese periodo, no tiene resultados o no se le distribuyen resultados, digamos, por las acciones que tiene. Exactamente. No vayan a confundir accionista preferido con un acreedor. Las acciones preferidas forman parte del patrimonio. El acreedor es un pasivo. Entonces, el acreedor va a exigir cobrar y no le va a interesar si la empresa tuvo ganancia o pérdida. En cambio, el accionista preferido va a cobrar siempre y cuando haya utilidades o utilidades de ejercicios anteriores. ¿Estamos? Entonces, a ver si ustedes, sabiendo esto, me pueden decir cómo calcularían el costo de las acciones preferidas. Recuerden que son acciones. ¿Tendría alguna similitud con alguna de las fórmulas que vimos para las acciones ordinarias? ¿O tendría una similitud con el costo del endeudamiento? Opinen, no, nadie está poniendo nota acá, simplemente quiero ver cómo lo interpretan ustedes. Profe, ¿se podría simular como el método de flujo efectivo descontado? Descontar como una renta a cierta perpetuidad, ¿no? Si estamos hablando de acciones. ¿Y qué sería? ¿Constante o en progresión? Constante, acá me dice Jorge Kloster. Muy bien.
La formulita es similar al costo de las acciones ordinarias, considerando que los dividendos van a ser constantes. Lo que va a cambiar es cómo se va a determinar el dividendo. ¿Por qué? Porque el dividendo de las acciones ordinarias es el dividendo futuro esperado y uno va a esperar dividendos en base a lo que viene distribuyendo la empresa. En cambio, en las acciones preferidas, ese dividendo lo vamos a calcular como un porcentaje del valor nominal de las acciones preferidas. Entonces, ahora sí, ya que opinaron y lo hicieron muy bien, fíjense, acá tenemos costo de las acciones preferidas y dice, en el numerador, dividendo preferido. Vuelvo a repetir, lo van a calcular aplicando el porcentaje, el valor nominal de las acciones preferidas, o de una acción, porque vamos a trabajar con una sola, supóngase, sobre el precio de colocación en el mercado de esa acción neta de gastos. O sea, el denominador es igual al de las acciones ordinarias, pero van a tomar en lugar del precio de las acciones ordinarias, el precio de las acciones preferidas. ¿Cómo lo pueden trabajar? O pueden trabajarlo para la totalidad de las acciones, en cuyo caso tomarían el total de dividendos preferidos, dividido, el valor de colocación de todas esas acciones ordinarias neta de gasto, o bien el dividendo de una acción preferida dividido el precio de una acción neta de gasto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bueno, seguimos. Costo de las utilidades retenidas. A ver, vamos a partir de la base que en principio las empresas deben distribuir dividendos. Y en el único caso que sería admisible que retuviera utilidades y no distribuyera como dividendos, sería en el caso de que esta empresa le garantizara al accionista que si deja el dinero y no retira dividendos, la empresa lo va a invertir y él va a ganar más que si lo hubiera invertido por su cuenta. ¿Está hasta ahí entendido? Sí. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo ustedes calcularían el costo de las utilidades retenidas? ¿O qué tomarían como costo de las utilidades retenidas? Y puede ser la rentabilidad que podría obtener el accionista si con ese capital o con esas utilidades, digamos, si las pudiera sacar. Exactamente, la base está en esa rentabilidad que se le está de alguna manera garantizando al accionista. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se retienen utilidades, ¿qué se está haciendo? Se está capitalizando, se están distribuyendo, entre comillas, en acciones. Entonces, también hay un pequeño gasto por ese, o sea, ese trámite, digamos, de capitalizar las acciones, las utilidades, perdón. Entonces, fíjense cómo les queda el costo de las utilidades retenidas es igual al rendimiento que obtendrían los accionistas dividido 1 menos G. ¿Qué es G? Los gastos que genera la capitalización de las utilidades. ¿Estamos? Ahora les hago una pregunta. Fíjense que es R dividido 1 menos la tasa de gastos. Esa tasa de costo de las utilidades retenidas va a ser finalmente igual, menor o mayor que la tasa de rendimiento esperado por los accionistas.
acuerdo a la formulita que les pongo la fórmula, les voy a dar una mano. Fíjense en la fórmula. Este costo finalmente va a ser igual, mayor o menor que el rendimiento esperado por los accionistas fuera de la empresa. Menor, profe. ¿Por qué no hacen la prueba con un lápiz y un papel? Si yo tengo, supónganse que me da 2. En el denominador va a ser 1 menos G, va a ser 0, algo. Es mayor, profe. Va a ser mayor. Va a ser mayor. Justamente por lo que les decía recién, ese costo se va a ver afectado porque hay gastos que no son tantos, pero que existen, que tienen por la capitalización, digamos, de esas utilidades que en lugar de distribuirse pasan a ser dividendos en acciones. O sea, hay todo un trámite de papelería, de inscripción y demás que genera gastos. O sea, va a ser un poquito mayor que la tasa de rendimiento que obtendrían esos accionistas fuera de la empresa. Ahora bien, cuando uno habla de esa tasa de rendimiento, ¿qué les parece? ¿Voy a ir y voy a tomar una tasa de rendimiento de un plazo fijo? No, tiene que ser un riesgo comparable. Exactamente. No voy a tomar cualquier tasa de rentabilidad. Tendré que mirar cuáles serían las posibles inversiones a las que accederían los accionistas fuera de la empresa y que tuvieran similar riesgo a lo que yo le estoy proponiendo. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Después tenemos el costo de los fondos autogenerados. ¿Qué son los fondos autogenerados? Yo se los expliqué en la clase pasada. Son los que genera la operatoria propia de la empresa durante el periodo. Exactamente. Y entonces, en ese caso, son fondos que uno los puede ir utilizando en la medida que se van generando y que no los necesite para otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy utilizando esos fondos, ¿qué tasa ustedes tomarían como costo de esos fondos autogenerados? Voy a dar un ejemplo como para que se ubiquen. Supónganse que ustedes hicieron su presupuestación y en determinados meses, en determinadas semanas, según la apertura que le hayan hecho, tienen excedentes de caja, excedentes momentáneos de caja. Eso sería un fondo autogenerado. ¿Qué tasa de costo ustedes tomarían para ese fondo autogenerado? Puede ser ¿qué haríamos con ese excedente? Por ejemplo, puede ser la compra de inversiones a corto plazo. Exacto, tomarían una tasa de costo de oportunidad, que es como dijo recién el señor. Tomarían la tasa que podrían lograr si invirtieran a corto plazo ese dinero. Esa sería la tasa de costo de esos fondos autogenerados. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá Sí, vamos profe. bien? Sí, Bueno, sí. muy bien. Costo de capital ajeno lo hemos visto y ahora ya conocemos el costo de cada una de las fuentes. ¿Qué pasa? Yo no voy a sumar, o sea, si tengo que el costo del endeudamiento después de impuestos es el 10%, el costo de las acciones el 15%, el costo de oportunidad el 8%, no voy a sumar 10 más 15 más 8 para obtener el costo medio ponderado, sino que para trabajar y determinar esa tasa de costo de capital, lo que voy a hacer es ver qué participación relativa tiene cada fuente en el financiamiento. Y acá sí voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer, a ver, vamos a abrir otro. Vamos a suponer que
la inversión de esta empresa sea 100.000 pesos. Y a esos 100.000 pesos los voy a financiar de la siguiente manera. Con deuda voy a financiar 40.000 pesos. Con acciones ordinarias voy a financiar 50.000 pesos. Y con acciones preferidas 10.000 pesos. Fíjense, el total de la inversión son 100.000 pesos y el total del financiamiento, como debe ser, son 100.000 pesos. 100.000 y 100.000. ¿Cómo yo determino la participación relativa de cada fuente? A ver, ¿cómo ustedes determinarían la participación relativa de cada fuente? La fuente sobre la inversión. La fuente sobre la inversión. ¿Por qué? ¿Qué significa determinar la participación relativa? Significa determinar en qué porcentaje cada una de las fuentes está financiando la inversión. Entonces, fíjense, de estos 100.000 pesos yo estoy financiando 40.000 con deuda. Eso significa que las deudas representan el 40%. 50.000 con acciones ordinarias, el 50%, y 10.000 con preferidas, el 10%, de manera tal que tenemos el 100% financiado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Muy bien. Una vez que yo determiné la participación relativa de cada fuente, voy a aplicar la participación relativa al costo de cada fuente. Supónganse que tengamos los siguientes costos. Supónganse que las deudas tengan un costo de un 15%, que las acciones ordinarias tengan un costo de un 20% y que las acciones preferidas tengan un costo de un 10%. Voy a aplicar estos porcentajes a cada uno de estos costos. Entonces, el 40% del 15% sería 6%, ¿no es cierto? El 50% del 20% sería 10%, y el 10% de 10% sería el 1%. Significa que mi tasa de costo de capital, a la que yo llamo K sub 0, a ver, bueno, le voy a poner entre paréntesis el 0 para no perder tiempo. K sub 0 en este caso sería igual a la suma de esto, o sea, un 17%. Esta es la tasa de costo medio ponderado de capital. ¿Está entendido? Fíjense que surge de multiplicar la participación relativa de cada fuente por su respectivo costo. Lo que nosotros vimos antes que esto es cómo determinábamos el 15, el 20 y el 10. Y acá puse esas tres fuentes, pero fíjense que podríamos tener más de un endeudamiento y bueno, podemos tener deuda A, deuda B y deuda C, cada una con su costo. Y en ese caso, cada una va a tener una participación relativa, a lo mejor. O sea, no tienen que agrupar todas las deudas juntas. ¿Por qué? Porque cada endeudamiento puede tener su respectivo costo. Imagínense que ustedes podrían estar tomando, por ejemplo, deudas con un banco y obligaciones negociables. Entonces van a tener deuda bancaria, deuda, obligaciones negociables. Pueden tener acciones ordinarias, acciones preferidas, resultados no
no asignados, etcétera. ¿Quedó claro esto? Sí, profe, ese 17% sería la tasa de actualización. Es una de las tasas de actualización que se toma, sí señor, para la evaluación de proyectos. Fíjense, esta sería la tasa que ustedes estarían tomando para el caso del análisis desde el punto de vista de la inversión total. En cambio, cuando trabajan desde el punto de vista del accionista, ¿cuál tomarían? La ordinaria. Exacto, tomarían el 20%, que es lo que el accionista está exigiendo. ¿Está? ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Bueno, déjeme que Profe, vamos a ver. el 20% que era, dijo. Ese 20% es el costo de las acciones ordinarias. O sea que esa sería la tasa con la que ustedes tendrían que hacer la evaluación de un proyecto desde el punto de vista del accionista. Porque ustedes hacen dos evaluaciones, una desde el punto de vista de la inversión total y otra desde el punto de vista del inversionista. ¿Está? Bien, bien. Y no van a tomar la misma tasa de costo en uno y en otro. Generalmente se toma la tasa de costo medio ponderado, que es la que acabamos de calcular, para hacerlo desde el punto de vista de la inversión total, y la tasa de costo de las acciones ordinarias desde el punto de vista del accionista. Eso que ustedes ven acá, lo alcanzan a distinguir, es lo que acabamos de hacer, simplemente que marqué con la letra K van los costos de cada fuente y con la W minúscula indica la participación relativa de cada una de ellas. Lo mostré con números porque creo que era más sencillo para explicarlo. Y K sub O es la tasa de costo medio ponderado de capital. ¿Se acuerdan cuando nosotros lo primero que vimos en esta unidad era qué era la tasa de costo de capital? ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía la definición? ¿Alguien la tiene más o menos presente o prefieren que se las ponga acá a la vista para recordarla? Dice que es ¿Sí? la tasa de rendimiento mínima que se debe obtener de las inversiones para que el valor de la empresa no disminuya. Exactamente. Fíjense ustedes en el ejemplo que vimos. Es la tasa de rendimiento mínima que se debe exigir a un proyecto para que el valor de la empresa no disminuya. En este caso, esa tasa de rendimiento mínima es el 17%. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar a cabo un proyecto cuyo financiamiento me implica un 17%. Si ese proyecto tiene una tasa, una TIR, o en última, mejor aún, una TIR modificada, que sea igual a este 17%, el valor de la empresa en teoría debiera mantenerse constante. ¿Por qué? Porque no estoy agregándole valor. Por el contrario, si yo invierto y esa inversión me genera una TIR o una TIR modificada superior a este 17%, en ese caso yo estaría generando valor y el valor de las acciones en el mercado tenderían a la suba. Y a la inversa, si yo hago una inversión y con lo que recupero de esa inversión no alcanzo a cubrir el financiamiento de la misma, el valor de las acciones tenderían a la baja. Por eso se dice que es el rendimiento mínimo que se debe exigir a un proyecto para no alterar, digamos, el valor de las acciones en el mercado o para mantenerlo mínimo, porque por debajo de este rendimiento estoy perdiendo, por encima estoy ganando. ¿Está claro? Sí, profe, tengo Sí. la duda si el costo medio ponderado de capital es lo mismo que el costo de capital. Sí. Ok, Sí, gracias. sí. ¿Alguna otra pregunta?
Ocurre que a veces cuando uno hace la evaluación de proyectos, no siempre toma el costo medio ponderado como tasa de costo de evaluación en ese proyecto. A veces se toma alguna tasa de costo de oportunidad, que es raro, pero se puede llegar a tomar una tasa de costo de oportunidad en las evaluaciones de proyectos. Generalmente se toma como tasa de costo de capital esta, la tasa de costo medio ponderado. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. A ver qué sigue ahora. Aguárdenme. Profe, Bueno, entonces, sí. ese WACC que se sacó ahí, ¿ya tiene incluidos los impuestos o no tiene incluidos los impuestos? Porque viste que en la unidad anterior hablaba del, como dijo usted, que había que leer lo del capital y equity y eso. Había uno Sí. que decía que se consideraba la tasa neta de impuestos y la otra la tasa con impuestos. Vos fijate cómo hicimos el cálculo nosotros recién, y vamos a subir acá. Cuando se habla de que si está o no incluido el impuesto, se está refiriendo No vi esas pura y tasas. No vi la fórmula de eso, sí. exactamente, pura y exclusivamente al costo del capital ajeno. Entonces, tal como lo hemos visto, esta es después de impuestos, porque estamos considerando acá el efecto impositivo al determinar la tasa de costo de capital ajeno. ¿Está? De todas maneras, ¿se acuerdan que les dije con respecto a eso, a ese tema, que yo, o sea, se los nombré y les dije que lo miraran porque está en el material que fue preparado para esta unidad, pero personalmente yo no lo hubiera incluido, para mí no es parte de esta unidad, es parte de otro tipo de análisis. ¿Está? Bueno, costo marginal del capital. A ver, ¿quién me puede decir, cuando uno habla de utilidad marginal o de costo de marginal, ¿a qué se está refiriendo? En general, no les digo específicamente acá. Al costo-beneficio el costo-beneficio adicional que genera la última unidad producida o consumida, depende de lo que se trate. Muy bien. Fíjense que cuando es marginal, se refiere a la última unidad. En este caso, vamos a hablar del costo marginal del capital. ¿Y entonces a qué se va a referir? Puede ser el último costo, el costo del último peso de capital. Exactamente. Siempre que es marginal, es el último. Fíjense, es el costo promedio ponderado del último peso de capital nuevo recaudado. ¿Estamos? Recuerden siempre, la palabra marginal hace referencia al último peso. En este caso es el último peso de capital incorporado, pero capital en sentido amplio, no capital como sinónimo de capital social. ¿Estamos? De capital como peso de financiamiento recibido, sea de la fuente que fuera. Entonces, por eso hablamos de costo medio ponderado del último peso que hemos incorporado, digamos, en el financiamiento. ¿Está claro? Estos son todos conceptos que están en el programa, así que, muy bien. Vamos a ver los factores que influyen en la estructura de financiamiento de la empresa. Y vamos a recordar que cuando yo hablo de estructura de financiamiento, me refiero a la participación de las distintas fuentes que financian, sean de capital propio o de capital ajeno. Y no confundan, por favor, con endeudamiento, porque a veces escuchan la palabra financiamiento y enseguida relacionan con endeudamiento. No, no es lo mismo. Cuando hablo de financiamiento, incorporo fuentes propias y ajenas.
Cuando hablo de endeudamiento, solamente me refiero a las fuentes ajenas. Entonces, vamos a pensarlo sin leer. ¿Qué factores ustedes considerarían que influyen en cómo voy a estructurar mi financiamiento? Fíjense, cuando hablo de la estructura de financiamiento, lo primero que tengo que pensar es deuda, capital. Vamos a los dos más importantes, o sea, deuda, acciones ordinarias. ¿De qué va a depender que yo elija más deudas que acciones, más acciones que deuda, o la misma cantidad? Depende del costo de cada uno. Va a depender del costo, sí, pero además, algo más dijeron por ahí. ¿Del ahorro en impuestos? Y eso tiene que ver con el costo. El ahorro impositivo tiene que ver con el costo del financiamiento ajeno. Puede ser importante también ver la naturaleza de nuestro negocio, o sea, cuál es nuestra actividad. Exacto. Va a depender del tipo de actividad. No es lo mismo la actividad de un banco que de un comercio. No es lo mismo una industria que un comercio. El tipo de actividad va a determinar el tipo de financiamiento, de estructura de financiamiento que vamos a tener. Fíjense, en un banco, el banco tiene un pasivo gigante. En cambio, un comercio no puede tener un pasivo gigante. ¿Está? Y por otro lado, mencionaron también el tema impositivo. Ahora bien, el hecho de que haya ventajas impositivas con respecto a los intereses nos puede hacer elegir el endeudamiento, pero también va a depender de lo que uno quiera estar endeudado, porque puede ser muy beneficioso el endeudamiento, pero yo no quiero perder el control de mi empresa. Entonces digo, no, voy a hacerlo mitad y mitad, por ejemplo. Pero está el que quiere asumir más riesgo, que puede decir, no, me voy a endeudar y todo lo que pueda y voy a hacer el menor aporte de capital posible. O sea, mucho tiene que ver el riesgo que cada uno quiera asumir. Yo acá ahora sí, ya que lo charlamos, les muestro. Fíjense, los factores, algunos de los factores que influyen. El riesgo de negocios de la empresa, la posición fiscal de la empresa, la flexibilidad financiera y la actitud de los administradores. Yo hubiera puesto primero, en realidad, la actitud de los administradores, porque por más que haya beneficios fiscales, flexibilidad en la obtención de préstamos y demás, si mi actitud es de no asumir demasiados riesgos, seguramente no voy a querer un gran endeudamiento. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense ahora, vamos a analizar cada uno. Riesgos que afectan la estructura de financiamiento. Tenemos dos tipos de riesgos. El riesgo de negocio y el riesgo financiero. ¿Qué será el riesgo de negocio y qué será el riesgo financiero? A ver, ¿quién me puede decir? Y riesgo financiero es capaz que no vendas nada en tu negocio y te vaya mal y no puedas pagar tus deudas. Y ese sería un riesgo más de tipo financiero, o sea, el riesgo financiero es no poder cumplir con el endeudamiento por falta de caja, por ejemplo. Y el riesgo de negocio, bueno, es el riesgo que tiene cualquier negocio desde el momento que se inicia y se ve agudizado por la falta de estudio de mercado, por ejemplo. Pongo un negocio y resulta que no sabía que mi vecino vendía lo mismo que yo y que ya es conocido y demás. Ese es un riesgo de negocio, por ejemplo.
¿Está? Bueno, estructura de financiamiento óptima. Ya sabemos que nuestro financiamiento va a tener fuentes propias, fuentes ajenas, que cada fuente tiene un costo distinto que la otra. Inclusive dentro de las fuentes ajenas podemos tener varias con distintos costos. Si ustedes tuvieran los costos de cada una de las fuentes, la participación relativa de cada una y distintas opciones, digamos. Porque hoy yo hice un caso donde, bueno, puse que el endeudamiento era el 40%, el 50% de acciones ordinarias, el 10% de acciones preferidas, pero también puedo probar con otro tipo de estructura. Cómo ustedes, armando distintas estructuras de financiamiento, lo cual significa estructuras con distinta participación relativa de cada fuente. Fíjense en el ejemplo que yo hoy tomé. A ver acá. ¿Qué hubiera pasado si yo cambio esta estructura? Vamos a suponer que los costos se mantuvieran de cada fuente igual y yo hubiera dicho, pongo financio 50.000 con deudas. Financio 30.000 con acciones ordinarias y 20.000 con acciones preferidas. Fíjense, si yo hubiera armado mi estructura de financiamiento de esta forma, manteniendo las mismas tasas de costo, vamos a poner acá, vamos a ver cómo quedaría armado la participación relativa de cada fuente. En el primer caso, con deudas, ¿qué porcentaje tendríamos? Y ahora ustedes me van a decir a mí, hoy lo hice sola, ahora me lo dicen ustedes. Siempre sobre la inversión de 100.000 pesos. 50%. El 50% sería para deudas, para acciones ordinarias. 30. El 30% y para acciones preferidas El 20. Muy bien, ahora quisiera que me saquen ustedes la tasa de costo de capital medio ponderado, a cuánto asciende en este caso. $7,5. Acuérdenme que acá nos salen todos los ceros. ¿Sí? Después. El 6. Sí, después. 2%. Muy bien. Y me da una tasa de costo medio ponderado del 15,5%. Si ustedes tuvieran que elegir cuál de las dos estructuras eligen, la primera o la segunda, es decir, esta estructura de financiamiento o esta estructura de financiamiento. La segunda. La segunda basándote en qué? En que el costo de capital es menor. El costo medio Exacto. ponderado. Si yo me baso en la tasa de costo de capital, costo medio ponderado, la estructura óptima estaría dada por la que me minimiza el costo medio ponderado de capital. En este caso, basándome en eso, elegiría esta. Eso desde el punto de vista financiero. Después que ustedes decidan no guiarse por esta, porque fíjense que los accionistas van a tener el control solamente del 30% de la empresa en una situación así, a lo mejor decidan esta, donde tienen el control del 50% de la empresa. Pero esa es una decisión que nada tiene que ver con el costo medio ponderado. Si uno se basa en los números, digamos, va a elegir
la estructura óptima de financiamiento es aquella en la que se minimiza el costo medio ponderado de capital. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver ahora en un gráfico. Fíjense, acá les puse, la estructura de financiamiento óptima es la combinación entre recursos ajenos y propios que maximiza el valor de la empresa para sus accionistas o que minimiza su costo medio ponderado de capital. Y lo vemos acá en un gráfico. Fíjense, pero lo voy a agrandar un poquito. Ahí lo ven mejor, ¿no? Por el tema de los colores. Por un lado tenemos esta curva que está abajo, en color rojo, es el costo del endeudamiento. El costo del endeudamiento, en principio, hasta un determinado nivel de endeudamiento, se mantiene constante y comienza a crecer a medida que la empresa más se endeuda. En cambio, por otro lado, tenemos el costo de las acciones ordinarias, K sub S, y acá tenemos el costo medio ponderado. En el punto en el que se minimiza el costo medio ponderado de capital, estaría la estructura de financiamiento óptima. ¿Está entendido esto? Esto es cualquier creo que en todas las bibliografías está este gráfico. ¿Caso B qué era, profe? K sub B, el costo de del endeudamiento, perdón. Y K sub Gracias. S, el costo del stock. Stock son acciones ordinarias. O sea, acá tomando las dos fuentes más importantes de financiamiento. Muy bien. Hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Voy a mirar el... Bueno, hasta acá hemos llegado al punto 3, estructura de financiamiento, nivel y mezcla óptima de financiamiento. Que quede claro que finalmente, o sea, si yo me voy a manejar por los costos, la estructura óptima es la que me minimiza el costo medio ponderado de capital. La decisión en cuanto a la estructura óptima de financiamiento es una decisión de largo plazo, o sea, yo no voy a estar cambiando la estructura de financiamiento todos los días ni todos los años. Se fija una estructura de financiamiento para un determinado periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Que si voy a analizar la inversión en un nuevo proyecto, tendré que respetar esa estructura de financiamiento, salvo un caso muy particular donde, bueno, las cosas se den muy distintas, pero en general debo respetar la estructura de financiamiento. ¿Estamos? O sea que si yo fijé que mi estructura de financiamiento va a ser el 50% acciones ordinarias, el 30% de endeudamiento y el 20% de acciones preferidas, sea cual fuera el proyecto que voy a realizar en la empresa, tendré que respetar esa forma de financiarlo. ¿Estamos? Bueno, el punto que sigue... Profe, disculpe. Sí. ¿Eso sería teniendo en cuenta el enfoque tradicional? ¿A qué te referís el enfoque teniendo en cuenta el enfoque tradicional? Lo que hasta acá vimos, que sería que maximiza el valor de la empresa, teniendo en cuenta la estructura óptima. Sí. Pero ¿por porque qué si no, decís? porque estoy viendo la bibliografía y después tenemos lo que es la tesis de Modigliani y Miller, que es contrapuesta a la tradicional. Sí, bueno, nosotros vamos por el momento a trabajar con esta posición entonces. Ah, ok. Sí. Por eso les decía, por eso les dije hoy. En principio, para cualquier tipo de inversión que haga la empresa, deberíamos respetar esa estructura de financiamiento. Yo tampoco les aclaro que estoy totalmente de acuerdo, porque si en determinado momento a mí me surge algún tipo de inversión y quizás la pueda llegar a financiar
porque el tipo de inversión da para que se la financie con un endeudamiento, solamente dejaría de lado la estructura de financiamiento que se ha establecido para esa determinada inversión. Por eso les digo, en principio se debe respetar, es una decisión que no se va cambiando. Eso no significa que en determinada oportunidad yo no haga caso a la estructura de financiamiento o no, o sea, no es que yo voy a tomar sola la decisión de un gerente financiero, pero puedo proponer que esa determinada inversión se la financia de otra manera, que yo, por ejemplo, emitiendo obligaciones negociables solamente. ¿Por qué? Porque es una buena inversión y demuestro que no hay tanto riesgo en la misma y que financiándola con obligaciones negociables vamos a salir ganando plata. ¿Estamos? ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Ahora el tema que viene ya se refiere prácticamente a cómo o hasta cuánto podemos endeudarnos. O sea que ya no voy a hablar de toda la estructura de financiamiento, sino de el nivel de endeudamiento. Entonces, primera pregunta. ¿Cuándo ustedes consideran que una empresa puede endeudarse? ¿Bajo qué circunstancias? Pónganle, olvídense de una empresa. ¿Ustedes en qué caso se endeudarían para hacer un negocio? Supónganse que no tienen dinero y la única forma de obtenerlo para un determinado negocio es a través de un endeudamiento. ¿En qué caso lo harían? Y sabiendo si ese negocio que voy a realizar me va a generar los ingresos suficientes para poder pagar la deuda, digamos, o las cuotas que tenga que pagar. Solamente para pagar. O Y sea, además obtener un beneficio. Bueno, sí. exacto. O sea, si yo voy a optar por endeudarme para una determinada inversión, lo voy a hacer porque creo que esa inversión me va a generar no solo los fondos necesarios para devolver el dinero más sus intereses, sino que además me va a quedar un excedente, porque si no, no voy a arriesgarme. ¿Estamos? Muy bien. Ustedes en contabilidad con seguridad lo vieron. ¿Se acuerdan lo que es el efecto palanca? No pido una definición de memoria, pero más o menos de qué se trata. Cuando uno toma por así decirlo, un préstamo y eso genera que lo pueda devolver y a la vez tenga un rendimiento. Sí, eso es lo que recién hablamos de... Puede ser, por ejemplo, profe, que el efecto palanca es si yo me endeudo a cierta tasa, digamos, para generar un proyecto y ese proyecto por mes me genera más beneficios de lo que yo tengo que pagar por mes de financiamiento de la deuda. O sea, es como que me estoy capitalizando sin haber invertido yo mi dinero y puedo pagar mes a mes y además mes a mes me genera más ingresos de lo que yo voy pagando. Ahora, vamos a retomar el ejemplo. Si yo me endeudé, yo empresa, me endeudé para invertir ese dinero. Esa inversión que realicé me generó ganancias por encima de los intereses, o sea, ganancias netas. ¿Dónde va a repercutir eso? ¿En quién se va a ver beneficiado con eso? ¿Los accionistas, profe? Los accionistas. ¿Y los accionistas a través de qué miden ese beneficio? ¿Cómo se llama esa? ¿De la rentabilidad, profe? ¿De qué rentabilidad? ¿Del capital propio? Del capital propio. O y sea, pregunto, está bien, está muy bien tu respuesta. Ahora otra pregunta. Fíjense cómo no hace falta, o sea, no es que no hace falta, al contrario, hace falta tener todos los conocimientos que ustedes fueron adquiriendo en distintas materias para poder razonar lo que estamos haciendo acá y decidirnos. La pregunta que les hago ahora es la siguiente.
¿Va a verse afectada la rentabilidad del activo también por ese endeudamiento? Recuerden el análisis que hacíamos en la unidad anterior respecto a la rentabilidad de la inversión total, la rentabilidad de la inversión propia. Sí, profe, si vos tenés un efecto palanca positivo, tu rentabilidad de los activos va a ser superior. No sé si esa es la pregunta o entendí mal. ¿Por qué se genera la rentabilidad del activo? A ver, vamos a ir desmenuzando todo esto porque lo tienen que tener bien claro para después no equivocarse. ¿Qué genera la rentabilidad del activo? ¿El endeudamiento me genera rentabilidad del activo? Para mí no cambia la rentabilidad del activo. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo con Gabriel, es tu nombre? Sí. Yo tampoco creo que cambie la rentabilidad del activo. Profe, nacería como usted dijo, como en el análisis de la inversión total, ¿Qué cosa dije? A ver. que no importaría el financiamiento, sino cómo rinde esa inversión. Exacto. Los 3 alumnos, 4 que dijeron recién, dieron en la justa. La rentabilidad del activo no cambia por el tipo de financiamiento que yo haga para ese activo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del activo mide lo que el activo puede generar, independientemente de cómo se lo financie. Entonces, si financio con capital propio o si financio con un endeudamiento, el activo va a seguir rindiendo lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser la rentabilidad del accionista, la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque si este activo me genera una utilidad neta de 100.000 pesos y lo financié con capital propio, yo voy a distribuir esos 100.000 pesos, si es que distribuyo dividendos, por supuesto, entre los accionistas y van a recibir en total 100.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Si yo a ese activo lo financié con capital ajeno, a esos 100.000 pesos le voy a tener que descontar los intereses netos de impuestos. Y el accionista va a recibir lo mismo o puede recibir menos o puede recibir más. ¿Por qué? Porque si yo elijo financiar también con deuda, quizás no necesite emitir 100.000 acciones. A lo mejor emito la mitad de acciones. Y en base a eso, el accionista podrá recibir igual, más o menos. ¿Me van siguiendo o no? Eso es porque el costo de la deuda era menor que el del costo de los accionistas. Todo va a depender, todo va a depender no de la relación del costo de la deuda con la del accionista, sino del costo de la deuda con la rentabilidad del activo. Y vamos al ejemplo inicial. Yo les dije que ustedes no tenían dinero y que la única forma de financiar una inversión era pidiendo un préstamo. Supónganse que por ese préstamo pagan 10.000 pesos de intereses, pero lo invirtieron en un activo que les genera una utilidad antes de impuestos de 15.000, antes de intereses, perdón, de 15.000 pesos. O sea, tienen 15.000 que les rinde el activo, 10.000 tienen de costo del endeudamiento. Significa que si a los 15.000 que les rindió el activo, le restan los 10.000 que le van a pagar a quien les prestó el dinero, les van a quedar a ustedes 5.000 pesos. 5.000 pesos sin haber invertido un solo peso. Su rentabilidad, en ese caso, al no tener inversión, tiende a infinito, ¿no es cierto? Pero imagínense una situación donde ustedes tenían algo de capital propio, tenían que hacer una inversión de 50.000 pesos, tenían 10.000 y recurren
al banco por los 40.000 que les falta. ¿Me van siguiendo todos o prefieren que lo escriba? Por eso, después yo voy a armar un ejemplo con números, pero ahora es para que entiendan la situación. No sé si me siguen o no. Sí, profe. Sí, profe, te ¿Sí? seguimos. Bueno, Sí, sí. entonces, una inversión de 50.000 que la voy a financiar con 10.000 pesos, que es lo que yo tengo, y 40.000 que me va a dar el banco. El banco me va a cobrar 4.000 pesos de intereses. Por los 40.000 me cobra 4.000. Yo voy a hacer mi inversión de 50.000 y voy a ganar o sea, esa inversión me va a rendir 10.000 pesos. 10.000. De esos 10.000, 4.000 le voy a pagar al banco. Me van a quedar 6.000 pesos. 6.000 pesos de ganancia a mí que invertí solamente 10.000. O sea que me está dando esa inversión un 60%. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque fíjense que yo pedí plata al 10%, porque eran 40.000 y me cobraron 4.000 de interés. Pero mi inversión rindió un 20%. ¿Por qué? Porque eran 50.000 y obtuve un beneficio de 10.000. Entonces pedí plata barata que la invertí obteniendo una rentabilidad del activo mayor que el costo financiero de ese endeudamiento. Entonces, eso hizo que mi rentabilidad de mi capital, o sea, de mi patrimonio neto, se eleve. En cambio, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado el préstamo con 4.000 pesos de intereses y mi rendimiento de mi activo hubiera sido de 4.000 pesos? Esos 4.000 que obtuve de mi activo se los voy a tener que dar al banco. En definitiva, ni gané ni perdí. Simplemente no obtuve nada, sigo teniendo los 10.000 pesos y no incorporé valor. ¿Por qué? Porque la tasa que yo le estoy pagando al banco por ese préstamo es, en este caso era el 10%, 4.000, y resultó ser, digamos que en este caso, mayor que la tasa que me está dando la inversión. Pero podría haber sido peor. Podría haber sucedido que yo le esté pagando al banco 4.000 pesos de intereses y que esa inversión me hubiera dado 3.000 pesos de utilidad, en cuyo caso, fíjense que yo encima le iba a tener que sacar de mi bolsillo para devolver al banco. O sea que ahí encima me está haciendo perder dinero. O sea que la relación que hay entre el costo del endeudamiento y la rentabilidad del activo va a incidir en la rentabilidad del patrimonio neto. Eso es el efecto palanca. No sé si les di un pantallazo como para que lo traten de ver en un ejemplo. Yo para la próxima clase, porque ya estamos prácticamente sobre la hora, les voy a mostrar en un Excel distintas situaciones, cómo va incidiendo la tasa del endeudamiento en la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Quedó entendido más o menos el ejemplo? Sí, profe. Lo que tienen que recordar es que el efecto palanca incide o se produce por los distintos niveles de endeudamiento y el efecto que tienen en la rentabilidad del patrimonio neto, porque la rentabilidad del activo no cambia por el financiamiento. ¿Estamos? Ese es el efecto palanca. ¿Por qué la rentabilidad del patrimonio neto cambia cuando varían los niveles de endeudamiento? ¿Estamos?
¿Alguna pregunta hasta acá? No quiero avanzar más porque tendríamos, que ir a un ejemplo, ya no me da el tiempo, faltan unos minutos para que ustedes ingresen al práctico. Les pido, ¿sí? Julieta. Sí, profe, entonces cuando analizamos el efecto de palanca tendremos que centrarnos en el análisis entre la rentabilidad del activo y el efecto de endeudamiento. Y el efecto que tiene sobre la rentabilidad del patrimonio neto sería como una consecuencia de ello, ¿no? Exactamente, o sea, el efecto palanca como definición se dice que es el efecto de multiplicación o desmultiplicación que sobre la rentabilidad del patrimonio neto tiene las distintas dosis de endeudamiento, o sea, el efecto que el endeudamiento te produce en la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Por qué se produce? Por la relación existente entre el costo del endeudamiento y la tasa de rentabilidad del activo. Si tu tasa de rentabilidad del activo es igual a la tasa del endeudamiento, no, en teoría no va a tener efecto, porque lo que ganaste por acá salió por acá. En cambio, si la tasa de rentabilidad del activo es mayor que la tasa del endeudamiento, te va a subir la rentabilidad del patrimonio neto, porque usaste plata ajena, pagaste los intereses y te quedó plata para vos. Y a la inversa, si la rentabilidad del activo es menor al costo del endeudamiento, va a tener un efecto negativo, porque te va a hacer perder a vos, porque vos vas a tener que pagar esos intereses, no solo con lo que te generó el activo, sino con plata que no era de esa inversión. Entonces la rentabilidad del patrimonio neto en ese caso va para abajo. ¿Quedó entendido? Sí, profe, quedó claro. Bueno, los dejo acá y lean por favor todo lo que puedan para el lunes, de manera que si ya tienen duda me las van planteando. Profe, una consulta, una última ¿cómo sobre no? eso. Sí, Si el material para esta unidad conviene leer de López o es indiferente, digamos. Mira, yo siempre les digo, si pueden, lean de varios libros. ¿Está? Porque hay distintas formas de enfoque, porque hay muchos libros que tienen ejemplos prácticos que ayudan. Fíjense que yo cuando doy el tema trato siempre de mostrarles un caso práctico, porque creo que es la mejor manera de entender las cosas cuando son prácticas. Y aparte, leer más es mejor que centrarse en un solo autor. Dale, está. Gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Chao, profe. Gracias, Buen fin de profe. Hasta semana y luego. estudien. Chao, hasta luego.